Cuando uno piensa en innovación, en liderazgo, en éxito, es casi imposible no pensar en Steve Jobs, ¿verdad? Su personalidad era arrolladora y tenía una intuición para los negocios que lo convirtió en una leyenda de la tecnología. Hoy vamos a meternos de lleno en el modelo de liderazgo que había detrás de ese mito. Y para de verdad meternos en su cabeza, nada mejor que esta frase de un anuncio de Apple de 1997. La gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que al final lo cambia. Esta idea, créame, es el motor de todo lo que logró. A ver, su historia es de película, ¿no? Es el clásico mito del emprendedor. Cofundó Apple en el garaje de sus padres en el 76, lo despidieron en el 85 y volvió en el 97 para rescatar a la compañía de una bancarrota que parecía inevitable. Y en ese viaje ayudó a transformar no una ni dos, sino 7 industrias enteras. Las computadoras personales, el cine de animación, la música, los teléfonos, las tabletas, las tiendas y hasta la publicación digital. La escala de su impacto es, bueno, simplemente asombrosa. Bueno, vamos al fondo del asunto. ¿Cuál era el principio fundamental de su éxito? No era solo la tecnología, para nada. Era su convicción de que la verdadera innovación ocurre en ese punto mágico donde se cruzan la tecnología y las humanidades. Y miren, él mismo lo decía. Siempre me vi como una persona de letras, pero me gustaba la electrónica. Decidí que eso era lo que yo quería hacer. Y esto no era pura teoría. Su famosa obsesión por la caligrafía, por ejemplo, llevó a que la Mac fuera la primera computadora con tipografías hermosas. O sea, es ponerle alma al silicio. Ahora, ¿cómo se aplica esta filosofía en la práctica? Pasemos a analizar su fórmula para crear productos que no solo funcionaban bien, sino que lograban generar una conexión emocional. Hay que imaginarse la escena. Jobs vuelve a Apple en el 97 y la empresa, bueno, estaba a punto de desaparecer. Producía una cantidad de computadoras y periféricos que no se entendía. Había como 12 versiones diferentes de la Macintosh. Era un caos total para la empresa y para la gente. Y su solución fue radicalmente simple. Se paró frente a una pizarra y dibujó esta matriz, así de sencillo. Esto es lo que necesitamos, dijo. Dividió todo en consumidor y profesional, y de escritorio y portátil. La misión para su equipo era clarísima, enfocarse en solo 4 productos excelentes, uno para cada casilla. Y con esto no solo salvó a Apple, sino que le quitó un dolor de cabeza gigante a los clientes. Y aquí está la primera gran lección, su primer principio, el enfoque. Jobs decía, decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Para él, la innovación también significaba saber decir que no. El segundo principio era simplificar hasta llegar a la esencia. Y para que vean a qué nivel, miren esto. El mouse de Xerox tenía 3 botones y costaba $300. Jobs fue a una empresa de diseño y les pidió un modelo simple de un solo botón que costara $15. ¿Adivinen qué? Lo consiguió. Otro ejemplo de esta obsesión por lo simple fue el iPod. Su regla era sagrada. Tenías que poder llegar a cualquier canción o función en como máximo 3 clics. Esa búsqueda incansable de lo intuitivo es lo que creaba la magia de Apple. En una de sus primeras reuniones con el equipo de la Macintosh, escribió esta frase corta pero potentísima en la pizarra: no se conformen. Y esto nos lleva directo a su tercer principio: poner el producto por encima de las ganancias. Su doctrina era clara: concéntrate en crear un producto increíble, y los beneficios van a llegar solos. Él creía que la pasión por la excelencia era el verdadero motor, no andar persiguiendo la plata. El dinero era una consecuencia, no el objetivo. Ahora, claro, hablemos de esa parte más controversial, pero fundamental de su liderazgo. Su intensidad y un perfeccionismo que a veces parecía imposible de satisfacer. Sus colegas le pusieron un nombre a esto: el campo de distorsión de la realidad. Y no era solo que fuera carismático, Era una mezcla de encanto, carisma y una persistencia brutal que hacía que la gente creyera tanto en una idea que sentían que tenían que hacerla realidad, superando lo que ellos mismos creían que eran sus límites. Miren este ejemplo, es buenísimo. Jobs se quejó con un ingeniero, Larry Kenyon, de que la Mac tardaba demasiado en arrancar. Kenyon le explicó por qué era imposible acortar el tiempo. Entonces Jobs le cambió la pregunta. Si pudieras salvarle la vida a una persona, ¿encontrarías la forma de bajarle 10 segundos al tiempo de arranque? Kenyon admitió que, bueno, quizás sí podría.
Jobs fue a la pizarra y le demostró que si millones de personas ahorraban esos segundos, equivaldría a salvar 100 vidas al año. Unas semanas más tarde, Kenyon volvió. No había reducido el tiempo de arranque en 10 segundos, lo había reducido en 28. Y esa pasión por la perfección llegaba a niveles de locura. Paró la producción de Toy Story para reescribirla y hacerla más emotiva. Rediseñó el iPhone a último minuto. Exigió que las placas de circuito internas, las que nadie ve, fueran hermosas. Hasta la experiencia de abrir la caja era un ritual perfecto. No era por capricho, era por un respeto profundo hacia la persona que iba a usar el producto. Y esta filosofía venía de su papá, que le enseñó algo clave. Un buen carpintero no usa madera de mala calidad para la parte de atrás de un mueble, aunque nadie la vaya a ver. Jobs creía que un verdadero artesano se preocupa por la calidad total, la que se ve y la que no se ve. Y para cerrar, volvamos un poco a sus inicios, a lo que lo formó. A Jobs le marcó mucho una publicación de la contracultura que se llamaba el Whole Earth Catalog. En la contraportada de su último número había una foto de una carretera rural, muy temprano por la mañana. Y debajo de esa foto solo estas palabras: sigue hambriento, sigue insensato. Esta frase se convirtió en su mantra y resume perfectamente ese espíritu rebelde, curioso e inconformista que lo guió toda su vida. Y así su legado nos deja una pregunta flotando en el aire. Él demostró cómo la pasión, el enfoque y una buena dosis de locura pueden cambiar el mundo. La pregunta que queda es, ¿qué idea que hoy parece imposible se va a hacer realidad mañana?